tiene un panorama un poco más avesado de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos. ¿Cómo estás, Tiki? Buen día para nosotros y Oh, estimo para vos también. para mí son las buenas tardes, me encuentro en Francia en este momento. Muy Ah, buenas bueno, tardes a bien. todas, muy buenos días a toda la producción y a toda la audiencia, gracias por la invitación. Me da gracia porque recién me estaba dando cuenta que es la tercera elección consecutiva de Estados Unidos que estoy en Francia, así que siempre me toca vivirlas desde acá, desde el hemisferio norte. Del otro lado del charco, pero aún así del mismo lado. Fue un debate, no sé si ustedes pudieron verlo, observarlo o charlar un poco sobre el mismo antes, Sí, pero me parece que a grosso modo, como lo titularía, sería, se pudo asentar sin ganar Kamala Harris, pero lejos está de ganar la elección todavía. lo que se percibió y lo que habla la prensa internacional es que supo acorralarlo a Trump, ¿no? Con Trump. algunos temas, supo dónde pegarle y por ahí no tuvo una buena reacción el republicano. Bueno, es que esa fue la gran novedad por dos componentes, ¿no? El primero y principal es que el republicano Trump está muy acostumbrado a los debates en televisión, es muy avesado con la lengua, o por decirlo de alguna otra forma, en su esgrima verbal, y acá un poco lo desnudaron con la cuestión de cómo tira datos o cómo utiliza su lenguaje, mientras que por el otro lado estábamos un poco más acostumbrados a ver a los demócratas un tanto más, como dicen los franceses, faibles, más Mm. débiles. ¿Por qué? Porque veníamos del debate con, con Joe Biden, el cual había sido catastrófico y derivó en la renuncia de la candidatura, y posteriormente había una cuestión relativa a la candidata, la actual vicepresidenta Kamala Harris, con que no sabíamos cómo se podía desempeñar frente a Trump. Y logró algo muy, pero muy meritorio, que es centrar el debate en Trump, es decir, sacarlo de ella y hacer que la persona cuestionada sea su contrincante, mientras que la estrategia de Trump se centraba en lograr instalar que Kamala Harris es igual a Biden en sus términos, en las propias palabras de Trump, débil o así ineficaz. eh, Kamala supo mostrarse asentada, firme, segura, y de hecho en algún que otro momento lo dejó un poco en ridículo a Trump. De hecho, podríamos decir que posteriormente, al día siguiente, su vicepresidente lo ayudó, ¿no? Vance un poco se corrió de las afirmaciones con respecto a que los haitianos comían perros y gatos o animales domésticos, no afirmó eso, lo mencionó dos o tres veces, pero con mucho énfasis en Aurora o en Springfield, Ohio, hay varios Springfields, no solamente de los Simpsons, Sí. y y más aún hay algunos datos que son fuertes. Primero y principal, uno que los que es más cuestionable en esta guerra de información en la que nos encontramos actualmente y es la que caracteriza, si se quiere, esta parte del siglo XXI, que es bueno que la CNN o que Bloomberg hayan instalado que Kamala Harris ganó. De hecho, acá en Francia, Le Monde, El Mundo, lo tituló de ese modo, sino que al día siguiente, Trump Media, que es sobre todo conocido por el Truth Social, que es el medio que inventó Trump cuando lo banearon de Twitter después del 6 de enero, cuando invadieron el Capitolio, tuvo una merma del 6,64, del 16, perdón, 64% de sus acciones en Estados Unidos, por lo cual, en la bolsa, en Sí. Wall Street. Por lo cual, digamos, ahí hay un efecto neto, que es no solamente la percepción de los medios o lo que se quiere instalar discursivamente, sino que en su contraparte el mercado instaló algo muy fuerte. Y quizá el dato de color, no sé si esto le importa a Doña Rosa o no, a Doña Rosa quizá de Ohio, pero algo que fue resaltado por todo el mundo fue el pronunciamiento a favor de Kamala Harris y los demócratas, ninguna sorpresa, por parte de Taylor Swift. Se ve que había mucha gente que estaba esperando el pronunciamiento de Taylor Swift. Sí, sí, y Y con el fenómeno que representa Taylor Swift, ¿no? Y la influencia. bueno, en algún momento leí y escuché, y no solamente en Twitter, pero ahora ya estoy empezando a dudar de mis fuentes, que era capaz de lograr mover un PBI en Eh, sus giras sí. cuando se movía internacionalmente en sus espectáculos. Entonces, obviamente, digamos, ahí lo que se ve es la magnitud de su fenómeno, no tanto, digamos, su poder económico. Ahora bien, si bien
hay un triunfo demócrata en materia discursiva, no olvidemos varias cosas. Primero, George Bush había sido dado como perdedor en el debate en el 2004. A Trump le pasó lo mismo en el 2016 y terminó siendo presidente. En la arena vernácula, como lo es la Argentina, todos vimos el debate de Milei contra Massa como si hubiese sido, digamos, un punching ball por parte de Massa cuando Massa acorralaba a Milei en tanto a por sí o por no y lo obligaba a manifestarse sobre muchas cosas. Los republicanos acá se quejan o manifiestan su inquietud con respecto a que lo corrían a Trump con el data check, ¿no? Cuando Trump manifestaba determinados datos con respecto a los haitianos, con respecto a la inflación, con respecto al aborto, el cual fue un eje central por el tema del caso Roe versus, perdón, la revocación del fallo de Roe versus Wade. Por el otro lado, y esto no es menor, hay que ver cómo después sucede o se traduce eso en el apoyo electoral. Hoy en día, aparentemente, la batalla está muy reñida, es decir, un día antes o dos, la CNN eh, publicaba encuestas donde había un punto de diferencia porcentual a favor de Trump de intención de voto. Hoy en día se dice que son 7 los estados, digamos, clave para lograr redeterminar o definir los resultados electorales en noviembre, que son principalmente, bueno, Wisconsin y Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona, que Arizona es la única que parece ser favorable a Trump, eh, Georgia y Nevada. Esas son las 7, digamos, que en general todas le dan un 0,5 hasta un punto a favor en promedio de muchas encuestas a Kamala Harris, pero principalmente, pero hay una que podría ser favorable a ese cambio. Esos hoy serían swing states, es decir, votos que van cambiando acorde a que no son tradicionalmente de un partido u otro, y ahí está el tema, ¿no? Ahí es donde vemos, ok, define algo el debate. Aquella persona que se sentía independiente o completamente ajena a una tradición y una identidad demócrata o republicana, ¿define su voto en el debate? Me imagino que no. Por lo menos el caso argentino nos dijo que no, y el 2016 y el 2004 en Estados Unidos parece que fue más bien negativo. Eh, Acá lo que hay que ver es cómo se desempeña, cómo se desenvuelven los acontecimientos posteriores, ¿no? Si Trump ayer o antes de ayer se encontró luego con Kamala Harris en la conmemoración de las víctimas del atentado del 9/11 y de hecho Kamala solicitó tener mayor cantidad de debates nuevos, Trump ahora se niega, lo cual es raro porque es un personaje que está acostumbrado a discutir, acostumbrado a debatir, sale en la televisión hace años, tuvo reality shows y fue un presidente, digamos, muy locuaz. De hecho, se terminó Entonces, está, quejando y dando a entender como que en un momento o en gran parte del debate fue como un 3 contra uno por estos periodistas que acudían al fact-check, ¿no? Para desnudar falsedades en cuanto a su alocución. exacto, digamos, fue muy paradójico o cuanto menos era notable ver la participación de los moderadores en favor de un poder arbitral con respecto a los datos para, digamos, erosionar cualquier posibilidad de fake news. Ahora, lo que nos demuestra esto es, ¿la gente vota por sentimiento o la gente vota, digamos, digamos, cuando digo sentimiento es por la vehemencia del discurso o va a votar por la veracidad y la realidad del pendiente del debate? Digamos, la parte económica fue tremendo, fue tremenda porque se Sí. acusaban mutuamente de no tener un plan, o se acusaban mutuamente, digamos, de quién tenía el statement, el pronunciamiento, la declaración más firme y más segura. Pero no había una discusión económica, digamos, con unas ideas más o menos detalladas. De fondo, Creo ¿no? que quizás, no, totalmente, Mm. totalmente. Básicamente uno acusaba al otro, bueno, vos vas a quitarle los impuestos a los pobres y el otro, y yo lo que voy a hacer, decía Kamala Harris, es darle mayores beneficios a las familias, digamos, más jóvenes o a las pymes que recién comiencen. Pero, digamos, eran grandes pronunciamientos. Por supuesto que uno no ve un debate para interiorizarse, digamos, en una discusión académica económica, ni tampoco
la población, digamos, debiera por qué entender o verse interesadamente solo por esos asuntos, ¿no? Uno lo ve por asuntos culturales, mismo de relaciones internacionales o lo que fuera, pero yo creo que estamos en un momento bisagra como para entender, va a tener, para comprender qué nos va a tocar a nosotros posteriormente. Creo que marca muy bien un clima de época que ya estábamos viendo antes y quizás sea incluso, no sé, una segunda etapa de cómo estamos atravesando la era de la información, la era de los sentimientos, la era de las emociones y sobre todo un mundo absurdamente polarizado. Pasa en Argentina, pasa en Francia con Le Pen y con Macron y con otras fuerzas de extrema izquierda y aparentemente en Estados Unidos hay una polarización muy vehemente, pese a que nosotros aparentemente somos los más polarizados del mundo, según algunos estudios. En ese punto, Tiki, vos, a ver, ¿qué sensación tenés acerca del amperímetro y esto que hablabas de del, digamos, el sentimiento que tiene el estadounidense a ver si en realidad este debate o el siguiente, que será dentro de poco tiempo, le va a mover la decisión, ¿no? Yo soy de los que creen o se sitúan en la biblioteca de que los debates solamente sirven para reafirmar la postura de aquellos que ya habían tomado posición. Digamos, si sos muy independiente o estás por fuera de la política, no vas a perder un domingo a la noche, un lunes a la noche, un martes a la noche, que podés estar con tu familia viendo la serie del momento para ver un debate político. Si estás muy engaged, muy comprometido con la política, seguramente lo vas a ver como ves un mundial de fútbol. Vas a votar por tu equipo de fútbol y vas a sufrir cuando se tropiece y cuando la pase mal. Yo creo que eso es lo que suele suceder. Y más aún hoy en día, que justamente estamos atravesados por cuestiones más identitarias que por las ideas. Es decir, nos comprometemos con lo que representa esa persona más que con el decálogo racional de lo que quiere defender. Entonces ahí hay una cuestión de representatividad. Vos te podés sentir representado por el uso del lenguaje que tiene, por el objetivo en términos de población que está ese candidato contemplando a la hora de hablar. No tanto, digamos, por su afiliación macropartidaria y demás. Me parece que si bien hay muchos diarios, por supuesto que en su gran mayoría proclives a defenderla a Kamala, van a celebrar, digamos, la merma en las acciones de Trump y el asentamiento de ella en cuanto a candidata y a líder, que no se la conocía anteriormente por ello, y por supuesto por, digamos, no haber perdido frente a un debate con Trump, cuando ya los demócratas habían sufrido una derrota, me parece que todavía hay mucho río por andar debajo de ese puente, sobre todo a 2 meses de ello. Bueno, si bien aún así, nobleza obliga, hay que reconocer que Trump viene de una derrota en el 2019, pero el marco económico me parece que le da un poco de cintura para todavía poder atacar la masa Kamala y Trump es una persona que despierta demencia. No creo que el grosso de su constituency, es decir, de su electorado, lo haya apoyado por la racionalidad aritmética de lo que se ha siempre defendido, sino más bien por realzar unas banderas de aquellos que fueron relegados en el periodo, digamos, del wokismo y de todo el mandato de Obama y posterior digamos, de los demócratas. Entonces, me parece que el debate en sí, el grosso, va solamente a sentar, a reafirmar, a reconsolidar lo que ya pensaban los que lo vieron y lo que los leyeron, si lo vieron en el diario. En cuanto a los independientes, bueno, es muy difícil. Sin embargo, las elecciones de Estados Unidos, a diferencia de las argentinas, en donde acá en donde para nosotros es obligatorio votar, recordemos que es una carrera por movilizar. Nosotros lo que buscamos es movilizar gente que ya piensa como nosotros. No tanto convencer nuevos, aunque siempre, por supuesto, hay mucho de ello, sino movilizar a los que ya tenemos. Es una carrera de movilización. Es decir, en Estados Unidos los candidatos son grandes border collies que tienen que mover muchas ovejas para que vayan a votar en noviembre. Bien, Tiki, te agradecemos el panorama. Vamos a seguir de cerca entonces la agenda internacional y específicamente lo que va a suceder en Estados Unidos, porque lo decíamos, ¿no? Falta realmente muy poco. Falta muy poco y, y creo que acá está en observar definitivamente lo que sucede, lo que
¿Hay algún problemita con la comunicación que se está entrecortando? Bien, entonces esto es lo que nos Esto entregaba, sí, los conceptos claro, de Tiki Gómez Goldín a propósito de las repercusiones claro. del segundo debate presidencial. A A ver si ver, te tenemos. ¿Estás? Está difícil la comunicación. Lo no, importante es que, bueno, pudo desarrollar